¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, según la hora que estén viendo este video. Retomamos el curso de diseño de mecanismos de precisión. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los elementos que le da esta propiedad de diferenciar un mecanismo tradicional a un mecanismo de precisión. Y como lo hemos estado viendo anteriormente, pues esto es la incorporación de elementos como lo son los sensores, los cuales permiten generar una retroalimentación de información, de datos, para hacer correcciones, para validar movimientos, para validar características específicas que tiene el mecanismo. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de algunos elementos, características que tienen que ver con los sensores, con los traductores, cómo podemos incorporar estos elementos en un sistema mecánico para convertirlo a un mecanismo de precisión. ¿Ok? Entonces vamos a empezar como cada semana hablando acerca de los conceptos fundamentales. Inicialmente partimos del concepto de qué es un sensor. Un sensor es un elemento que tiene como propiedad o como encomienda detectar alguna magnitud física o química. Estos dispositivos son capaces de detectar diferencias en cuanto a algún tipo de material, algún tipo de medición, y por lo general estos emiten generan una señal continua a través de la cual se puede detectar un cambio, ¿sí? Dependiendo obviamente del tipo de sensor que se utilice. Estos por lo general pueden ser alimentados o pueden alimentarse por el mismo sistema. De aquí la característica si es un elemento activo, un elemento pasivo, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es un transductor? Un transductor es un elemento que lo que hace es transformar una determinada magnitud de señal a una relativa diferente. Por lo general, un transductor es un dispositivo que trabaja con magnitudes físicas o químicas, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, óptica, etcétera, y la transforma en otra señal normalmente de tipo eléctrica, ¿sí? Para que ésta se pueda trabajar. Por lo general, la mayor parte de los sensores también son transductores que ayudan a convertir una señal que pueda ser tratada a través del sistema de control o del sistema con el que estamos trabajando. Ahora, existen diferentes características y diferentes funciones que tienen que ver con los sensores, como lo son el intervalo y la extensión, el error, la exactitud, la sensibilidad, algunos otros elementos que vamos a mencionar como es errores por linealidad, repetibilidad, tiempo muerto, etcétera, que ahorita los voy a mencionar. Voy a partir de explicar qué es el intervalo y la extensión dentro de un sensor. Este concepto se define como los límites entre los cuales se puede variar la entrada, es decir, la extensión es el valor máximo de entrada menos el valor mínimo. Es decir, aquí como vemos en la pantalla, valor máximo menos valor mínimo. Un ejemplo de esto es una celda de carga en la cual podemos utilizarla para medir una fuerza. Entonces, tener el intervalo de 0 a 50 kilonewtons, la extensión es de 50 kilonewtons. Pero aquí a lo mejor es complicado de entender porque estamos partiendo de cero. Pero si, por ejemplo, nuestro sensor midiera como mínimo 10 kilonewtons, es el valor mínimo que puede detectar, hasta 50, pues la extensión es de 40. ¿Ok? El valor máximo, que es 50, menos el valor mínimo, que sería 10, nos da una extensión de 40 kilonewtons, perdón. ¿Qué quiere decir? Que la extensión es el rango en el cual puede trabajar nuestro sensor. ¿Ok? Entonces, este rango es importante porque dependiendo del proyecto con el que estés trabajando, tienes que determinar cuál es la extensión que tú ocupas, cuál es el rango que tú necesitas medir, desde cuándo hasta cuándo, obviamente tomando en cuenta también los valores máximos y mínimos, porque tú puedes tener sensores de extensión de 50 que van desde 0 hasta 50, como es este caso, que van de 10 a 60, que van de menos 25 a 25, por ejemplo, si estuviéramos evaluando tensión y compresión, ¿sí? Entonces, tienes que considerar para qué trabajo estás utilizando el sensor, qué es lo que quieres medir y cuál es la extensión, ¿ok? Otro factor es el grado de error, ¿ok? El error
son los límites entre el cual tú puedes variar la entrada y que obviamente busques o logres. A ver, déjenme ver porque creo que no se cambió. Ahí está. El error es la diferencia que tú puedes encontrar entre el valor medido, ¿sí? Y el que tú estás midiendo realmente. Por lo general, para poder encontrar el error, ocupas un target u ocupas algún elemento adicional para validarlo, ¿ok? Entonces, el error es esta diferencia que existe entre el resultado y el que estás midiendo. Por ejemplo, en un termómetro, si el termómetro te marca un valor de 20 grados centígrados, cuando el valor real de temperatura es de 19, el error es de más 1 grado centígrado. Ahora, en las partes mecánicas, por ejemplo, en un vernier, ¿cómo puedes tú definir el error? Bueno, pues puedes utilizar una pieza de calibración que tú sepas que tiene X tamaño. Entonces, utilizas el vernier en base a ese elemento o con base en ese elemento y a partir de la diferencia que encuentres entre el medidor o llamemos el elemento target y lo que tú estás obteniendo, puedes determinar el error. Ahora, por lo general, en este tipo de sistemas, lo más correcto es medir el error y recalibrar para poder reducir o eliminar el error que se está generando. ¿Ok? Entonces, esto es por parte del error. La exactitud. La exactitud es el grado hasta el cual un valor puede estar equivocado, pero que nosotros lo podemos adoptar como válido, ¿sí? Esto es igual a la suma de los errores posibles más el error en la exactitud de la calibración del transductor. Aquí tenemos un ejemplo. Si la exactitud de un instrumento para medir la temperatura es de más o menos 2 grados, la lectura va a estar entre más 2 y menos 2 grados centígrados. Es decir, yo puedo decir que tenemos un rango o una tolerancia que va de 2 grados centígrados. Por lo tanto, en este caso, yo puedo encontrar que si mi temperatura real es de 20, pero me está dando una medición de 19, está dentro de la exactitud permisible. Ahora, evidentemente, dependiendo del trabajo y la función con la que tú trabajes, ocupas más exactitud. En el caso de los mecanismos de precisión, la exactitud tiene que ser muy elevada. Por lo tanto, la tolerancia debe ser muy baja. ¿Ok? La sensibilidad es la relación que indica cuánta salida se obtiene por unidad de entrada. Es decir, salida sobre entrada. Por ejemplo, en un termómetro de resistencia se puede tener una sensibilidad de 0.5 ohms por grado centígrado. Es el valor mínimo que tú puedes medir. Si tú tienes una variación de menos de 0.5 grados centígrados, debido a que tu sensor no tiene la sensibilidad, no lo va a percibir y va a tratar de darte un valor dependiendo cómo esté configurado. Es decir, si yo tengo una temperatura de 21.1, dependiendo de la configuración, en mi pantalla va a aparecer 21 o 22. ¿Sí? Ahora, si está en decimales, con una decimal y mi sensibilidad es de 0.5, me puede dar un valor entre 21.0 y 21.5, que está dentro de estos valores, porque tengo una temperatura real de 21.1. Si tengo una de 21.4, pasa lo mismo, depende de la configuración. A lo mejor podríamos pensar, es que se va a ir al límite más próximo. Pues depende de la configuración. Habrá configuraciones que te dan el brinco hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y habrá algunos que sí te puedan determinar cuál es el límite más próximo, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con la sensibilidad del sensor. Y también tienes que saber cómo elegirlo, sobre todo en los mecanismos de precisión. Hay algo que se conoce como error por no linealidad. Es importante mencionar que dentro de los parámetros, magnitudes que nosotros estamos midiendo, estas por lo general, aunque nosotros podamos creer que son lineales, son pocas las magnitudes que realmente trabajan con un comportamiento lineal. Aquí podemos ver esta gráfica, por ejemplo, en cuanto a la señal que nosotros consideraríamos como ideal, que es una señal de intervalo, y obviamente las que tienen que ver con el valor real, que es curvo, ¿no?
Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aprender a encontrar el error por no linealidad, que obviamente se tiene que compensar en la calibración y en la forma de comportamiento, y de esta manera sacar la desviación que se puede tener, que es la diferencia que hay entre el punto de la curva y el error que puede existir entre la entrada y pues la salida del intervalo que tenemos, ¿ok? Otro factor que de hecho pues ya lo hemos visto un poco en conceptos de mecanismos de precisión es la repetibilidad o reproductibilidad que se puede tener en los valores. En estos conceptos, igualmente como lo hemos visto anteriormente, se aplica la misma función, que es describir la capacidad que tiene el sensor para darte la misma respuesta después de aplicar varias veces el mismo valor de entrada. Entonces lo podemos calcular como el valor máximo que obtuvimos menos el valor mínimo entre el intervalo total por 100. Y con esto podemos sacar un porcentaje de repetibilidad que tenemos de nuestros valores. Entonces, tenemos una señal constante y medimos las variaciones que existe entre el máximo y el mínimo, la resta del máximo menos el mínimo, entre el intervalo total, y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en un porcentaje. ¿Ok? Finalmente, en estos conceptos, la banda o tiempo muerto. Este es un punto bien interesante que tenemos que tomar mucho a consideración. La banda muerta o el espacio muerto es este espacio que hay entre cada una de las mediciones. Este momento entre que los valores de entrada siguen llegando, pero que no te dan una salida por parte del sensor o el transductor. Por lo tanto, son los momentos en el que el sensor, aunque está recibiendo señales, no está capturando la información y no está enviando una magnitud. Por lo tanto, tenemos que considerar que para un proceso en el que los segundos, los microsegundos o los milisegundos sean muy importantes, tenemos que considerar la cantidad de valores que estamos midiendo en cada momento. ¿Ok? Sobre todo para mecanismos que tengan que ver con una medición, por ejemplo, de un elemento rotatorio. Está girando a 1000 revoluciones por minuto, pero si el intervalo de medición es cada segundo, ¿sí? A lo mejor es muy amplio, a lo mejor ocupamos que sean milisegundos para poder hacer una medición adecuada. ¿Ok? Ahora, voy a hablarles acerca de ciertas características que tienen que ver con cómo evitar generar fallas extrínsecas al sensor. Ahorita hablamos de conceptos intrínsecos, conceptos que tienen que ver con cuando tú seleccionas el sensor. ¿Qué especificaciones tienes que buscar que tienen que ver con el concepto del sensor en sí? Pero también tenemos que considerar que hay factores extrínsecos al sensor que tienen que ver con el entorno para que permitan un correcto o un deficiente funcionamiento del mismo. En este caso vamos a hablar del montaje y calibración del sensor. Si un sensor es montado y colocado incorrectamente, esto te va a generar errores, como dice aquí, en el funcionamiento del equipo. Para reducir estas fallas es necesario considerar diversos factores durante el diseño del sistema. ¿Qué factores? Vamos a hablar de 7 factores. La localización, el alineamiento, la estructura del montaje, el entorno, el contacto, la metrología y la calibración. Cada uno de estos presenta un factor importante y lo vamos a ver de una manera general para no tomar tanto tiempo. Pero primeramente, probablemente el factor más importante es dónde colocas tu sensor. Probablemente este sea el detalle más importante, como lo menciono y hago énfasis, ya que de la colocación que tú lo pongas depende mucho de la precisión que vas a obtener. Ya hemos visto, por ejemplo, el principio de Abbe, ¿sí? Cómo los errores se vuelven incrementales en ciertas condiciones. Este es un claro ejemplo de esto. La localización. ¿Dónde lo pones? ¿En una zona movible? ¿En una zona del marco de referencia? ¿En un punto cercano a la medición? ¿Sí? Siempre es importante tratar de que el sensor esté lo más cercano al punto que estás midiendo. De alguna manera esto te va a evitar tener errores que cumplan con las características del principio de Abbe que veíamos hace algunas semanas.
Otro punto, la alineación o el alineamiento. Adicionalmente a la posición, el método que se utiliza para alinear el sensor del punto donde estamos haciendo la medición, ya sea un eje de movimiento o un punto de contacto, etcétera, va a ayudar o a repercutir en el desempeño que va a tener. Como les decía ahorita, es importante que los elementos estén completamente alineados y que estén lo más cercanos posible. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con sensores infrarrojos para determinar la posición o una obstrucción, un elemento de seguridad, pues entre más lejos estén, más complicado es la recepción y la emisión de señales, pero también si no están bien alineados, pierdes información y puedes tener falsos positivos. ¿Ok? 3. Estructura de montaje. Los sensores, al igual que el resto de los componentes, están sometidos a cargas, ¿sí? Y están influenciados por la gravedad, por a lo mejor alguna fuerza como centrífuga, centrípeta. Entonces, estos tienen que tener estructuras sólidas que permitan su correcto funcionamiento. Tienes que considerar de qué material vas a hacer su soporte, dónde lo vas a colocar, si va a estar sometido a algunos de los principios o fuerzas que hablábamos anteriormente y considerarlo. Incluso tienes que establecer cómo vas a compensar eso y lo vamos a ver ahorita en la calibración o en la metrología. ¿Ok? El entorno. Uno de los factores que más puede afectar a el funcionamiento que tiene el sensor es el entorno, como lo puede ser presencia de suciedad, polvo, refrigerantes, desechos que se pueda ver en el ambiente. Entonces es importante considerar dónde va a estar colocado, con qué va a estar trabajando y protegerlo ante posibles perturbaciones que se puedan presentar para que de esta manera tú logres tener un resultado lo más cercano a lo real posible, que es la finalidad del sensor. El contacto. Evidentemente, los sensores que están en contacto directo con algún elemento generan un par. Por lo tanto, va a haber una tensión, una compresión que van a generar una deformación elástica entre los cuerpos. Y esto se tiene que considerar. Tienes que considerar si tu sensor va a tener contacto, obviamente qué características tiene que tener para evitar fallas. ¿Ok? La metrología. Para poder nosotros acoplar un sensor en un sistema, requerimos entender el marco de referencia. Estacionario, móvil, de manera que la posición que se mida con respecto a los ejes sea el adecuado. Entonces, a esto nosotros lo conocemos como marco de metrología. Finalmente, la calibración. ¿Qué es la calibración? Nosotros tenemos que conocer como ingenieros de diseño e identificar cómo debemos calibrar nuestros sensores. Porque al final de cuentas, nuestra máquina no va a funcionar del todo bien si el sensor te está dando una medición incorrecta. Es parte de tu sistema. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad con entender que si nosotros no calibramos correctamente el sensor, vamos a tener errores graves de posición, de movimiento, de ejecución de nuestro sistema. ¿Ok? Y finalmente, la clasificación que tenemos dentro de los sensores. Aquí decidí ponerles algunos ejemplos de sensores que yo creo que muchos de ustedes ya conocen. Una galga, un sensor piezoeléctrico, un encoder, un sensor neumático, un sensor de potenciómetro. Pero aquí lo más interesante es ver esta tabla. Esta tabla nos explica sobre las magnitudes que se detectan, los transductores que se utilizan y la señal de salida. ¿Por qué menciono esto? Porque ustedes tienen la encomienda de incorporar sensores en sus sistemas mecánicos. Pero no todos los sensores te dan señales de salida que sean condicionantes o que sean relevantes en el tema de precisión. ¿Ok? Y aquí es donde viene lo importante. Por ejemplo, vamos a agarrar uno al azar, el primero. Una magnitud de posición lineal o angular. ¿Ok? Tenemos transductores como lo puede ser un final de carrera, como un limit switch.
tenemos un transductor como un potenciómetro, que es el que tenemos acá, o tenemos un encoder, tanto absoluto como incremental, que son conceptos que ya han de conocer, como lo tenemos aquí. Pero si se fijan, las señales de salida que obtenemos son muy diferentes. Un final de carrera no te da una magnitud o un valor de precisión, porque es un todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? On-off, es una señal binaria. ¿Ok? Pero un potenciómetro, un encode, te da un elemento o una salida de un valor analógico digital que se puede discretizar. Por lo tanto, estos dos sí te pueden trabajar para un concepto de precisión. ¿Saben cómo funciona un sensor de potenciómetro? Yo espero que sí, pero si no lo explico así, muy rápido. Esto tú lo incorporas en un sistema rotatorio y obtienes un valor electrónico o eléctrico de resistividad, por ejemplo, y esta variación de resistividad te puede dar una posición angular. En el caso de los encodes, lo que trabajan son señales digitales, señales de unos y ceros que puedes transformar en señales de absolutos o incrementales. ¿Ok? Que absoluto es en un marco general y incrementales son que se van retroalimentando, ¿verdad? Entonces, en este caso, un potenciómetro tú lo puedes ocupar dependiendo de la resolución que tengas para hacer una medición de posición específica. Y un encode lo puedes utilizar para hacer mediciones radiales de cantidad de giros, RPMs, etc. ¿Ok? Entonces, un limit switch o un final de carrera, pues no nos va a servir como un elemento de precisión, a diferencia de un potenciómetro que a lo mejor te va a dar un rango corto, pero con buena resolución, con señal analógica, o un encode que te puede dar un rango más amplio, de posición angular también, de RPMs, por ejemplo, de una forma digital en absoluto o en incremental. Ahora, podemos tener otro tipo de ejemplos. Vamos a buscar otro que tenga un sistema de todo o nada y también analógicos. Por ejemplo, acá vamos a ver los sensores de proximidad. Tenemos los inductivos, los capacitivos y los ópticos, que yo creo que la mayoría ya los conoce. Son estos sensores para ver si hay o no hay algo. ¿Cuál es la diferencia entre los inductivos, capacitivos y ópticos? El tipo de material que te puede detectar. Si es metálico, si es polimérico, si, por ejemplo, el óptico que te detecta si hay o no hay simplemente. Y si se fijan, es una señal de salida todo o nada. Hay o no hay, 1 o 0. Pero, por ejemplo, en el caso del ultrasónico, el ultrasónico te da una señal analógica. ¿Por qué? Porque te puede detectar hay o no hay y a qué distancia está. A lo mejor no te detecta un material, pero sí te detecta a qué altura. Te da algo más que el hay o no hay. ¿Ok? Entonces puedes incorporar un elemento ultrasónico para detectar distancia, pero no puedes identificar un inductivo capacitivo óptico como uno de precisión porque no te dice a qué distancia está, no te da una retroalimentación de posición exacta. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los termostatos, o en la caso de las temperaturas, los termostatos, que es un todo o nada, está o no a la temperatura que busco, pero tenemos los termopares que me da una diferencia. Las termoresistencias, las resistencias NTC o PTC, los pirómetros que nos dan señales analógicas porque son diferenciadas. ¿Ok? Entonces, ¿podemos utilizar sensores digitales o analógicos? Sí, para elementos de precisión, pero no podemos utilizar, bueno, no se consideran como parte de la precisión los sensores todo o nada. ¿Para qué utilizamos normalmente los sensores todo o nada dentro de los sistemas de precisión? Para la calibración. Para eso sí los podemos utilizar, para calibrar. Por ejemplo, yo voy a utilizar un sistema de potenciómetro para identificar una posición lineal a través de un piñón cremallera, por ejemplo. Entonces yo incorporo mi sensor en el piñón y esto me da como resultante una medición lineal en la cremallera. Pero cuando yo enciendo mi equipo, yo utilizo dos limit switch como calibración. Entonces cuando no sé, tengo un limit switch en un lado de la carrera y uno al final. Entonces yo sé que entre los dos limit switch hay 100 centímetros. Entonces yo hago el recorrido y los limit switch me ayudan a calibrar entre mi 0 y mi 100. Y a partir de ahí distribuyo los valores en mi sensor del potenciómetro.
y puedo determinar en qué zonas tengo 1 centímetro, 2, 3, 4 y determino el marco por el que estoy trabajando. Entonces, los on-off los utilizamos como calibración y los analógicos y los digitales los utilizamos como parte de la retroalimentación que vamos a alimentar a nuestro sistema. ¿Ok? Y con esto termino y cierro el tema de sensores y traductores. Es un tema relativamente rápido porque en teoría ustedes ya deben de conocer la mayor parte de los conceptos, pero la idea es que sepan cómo estos conceptos se aplican y cuáles son los sensores o las características del sensor que yo tengo que evaluar para determinar sensibilidad, error, tiempo muerto y a partir de estos conceptos definir cuál es el que tengo que seleccionar para el trabajo que yo estoy buscando en el rango, en etcétera, ¿no? Y aparte de esto, ¿cuáles son los que me aportan información para retroalimentar el sistema de precisión, repetibilidad, exactitud? Y cuáles son los que puedo utilizar a la hora de calibrar, ¿ok? Entonces, consideren estos puntos a la hora de estar diseñando sus sistemas mecánicos de precisión, ¿ok? Espero que haya quedado claro y pues nos vemos muy pronto con un siguiente tema del curso de diseño de mecanismos de precisión. Saludos y que estén muy bien.